Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Le damos gracias al Padre por su infinito amor que se derrama todos los días en nuestras vidas. Y hoy especialmente en este inicio de día, según el calendario y según la forma que la Escritura nos establece, mucho más todavía sentimos el amor, sentimos la bondad y la misericordia de nuestro Padre. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie para comenzar con esta enseñanza que estamos siguiendo cada quinto día de la semana. En esta serie cada 15 días. En la otra parte está nuestro querido y amado Morey Dael, alternando con la otra serie. Y bueno, pedimos al Padre a través de esta oración que sea Él con nosotros. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, por bendecirnos, guardarnos, protegernos y ayudarnos, Señor. Gracias por permitirnos llegar a un nuevo día, Señor, al comienzo de este día, con la caída del sol. Estamos comenzando, Padre, un nuevo día, con una nueva expectativa de presentarnos delante de ti, Señor, y poder ser hallados aceptos. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Síguenos, Señor, mostrando, síguenos revelando. A ti te ha placido, Señor, revelarnos a nosotros que éramos ignorantes, porque a los débiles, a los ignorantes tú has escogido, Señor, para revelar tu palabra santa, preciosa y maravillosa. Gracias, Padre, por ello, porque nosotros no lo merecíamos, pero hoy estamos aquí delante de ti, Señor, con gozo, con alegría, con fuerza, dispuestos a escucharte, dispuestos a seguir aprendiendo, Padre, con humildad, a través de todo el andar de las Santas Escrituras, y que seas tú mismo, Señor, con esa revelación a través de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, te alabamos y glorificamos por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento los que están acá presentes, y saludamos a los que están conectados o a los que de alguna u otra forma van a estar escuchando esta enseñanza a través de las diferentes vías que pueda llegar, esperando pues en el Padre que sea de edificación, de bendición, y que podamos seguir forjando ese carácter a través de lo que el Señor en su palabra desea que nosotros como sus hijos podamos aprender, podamos discernir para seguir adelante. Bueno, llegamos en esta ocasión a la parte número 27 de esta serie, La cultura forja el carácter, y ya lo hemos anunciado en las últimas lecciones que habíamos estado dando de esta serie, ¿okay? Que tiene que ver en esta última parte, como ya lo dijimos, que sería esta la recta final, la última parte de esta serie, y se centra en la persona de Yehoshua como Mashiach. Por supuesto, esto porque para nosotros, en esta congregación, los justos de las naciones, humildemente aquí en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela, Yehoshua, nosotros le consideramos el Mashiach de Israel. Y a partir de ahí, Mashiach Yehoshua, entonces para nosotros es la figura central de las Escrituras en cuanto al plan del Padre para el mundo. Lo aclaramos porque no queremos que nadie malentienda ese aspecto, sino que estamos hablando del plan del Padre para el mundo. Para el mundo, ese plan, el Mashiach Yehoshua, es el personaje central. Es en él que residen, como también lo dice en otras partes en la Escritura, las promesas. Como lo dice Rav Shaul, que en él las promesas son el sí, el amén, donde se ejecutan y donde se afirman. Por ello entonces terminamos esta serie con este personaje tan trascendental dentro de esta cultura, la cultura que viene del cielo,
que por supuesto se dio a Abraham, y Abraham fue y originó todo esto como el primer hebreo, dando una herencia a todo este pueblo que comenzó allí y que se reafirmó con Jacob, que luego viene a ser Israel y por ende el pueblo de Israel. Posteriormente, como ya lo sabemos históricamente, también se divide en dos casas, casa de Israel y casa de Yehudá, siendo Yehudá quien toma en algún momento la batuta de este pueblo, y de ahí surge entonces el judío, por supuesto con todas las implicaciones que eso tiene. Pero para nosotros, como creyentes en Yehoshua, la figura de Yehoshua es central. Habíamos estado estudiando en la clase pasada, terminando, y veíamos algunos comentarios al final de lo que encontramos en la red, en la web. Y por ejemplo, cuando se habla de el Mesías, sabemos que dentro del mundo cristiano a Yehoshua se le conoce como Jesús en su expresión castellana, ¿no? Sabemos que en los otros idiomas, bueno, tiene su fonética también. Dice la inteligencia artificial de Google, vamos a recordarlo, lo que dice la inteligencia artificial de Google. Dice Google: el nacimiento virginal de Jesús es una doctrina cristiana e islámica que explica cómo Jesús fue concebido por María por el Espíritu Santo. Esta doctrina se interpreta como un testimonio de la divinidad de Jesús y de su pureza. Algunos de los significados del nacimiento virginal de Jesús son: Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza, ya que no tuvo un padre humano. Jesús es un hombre perfecto, sin pecado, ya que fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús es totalmente humano, con un cuerpo físico como el de los demás hombres, y totalmente Dios, con una naturaleza eterna y sin pecado. Jesús cumplió la profecía de Isaías 7:14, que dice que el Mesías nacería de una virgen. Y agrega al final el comentario de la inteligencia artificial de Google: el ángel Gabriel le dijo a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder de Dios la cubriría con su sombra. Esto es básicamente lo que encontramos en la red. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Lo habíamos dicho en la clase pasada, que esto se establece muchos años antes, estamos hablando de siglos pasados, donde, en este caso, Roma es la que transmite íntegramente todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas. Por supuesto, amparadas en una exégesis de lo que se conoce cristianamente hablando el Nuevo Testamento. Esa exégesis llevó a Roma a postular estas doctrinas que está la inteligencia artificial recogiendo. Esto no lo está inventando, como ya lo dijimos, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que está recogiendo es de todo lo que ya en la web está postulado, lo que está dado, y ella lo que está es plasmando eso que tiene. Si no lo tuviera, ella no va a hacer nada. ¿Ve? No va a mostrar nada. Entonces, la data que tiene la inteligencia artificial, porque es lo que, cristianamente hablando, se ha puesto dentro de la red. Entonces, cuando uno ve esto, es evidente que esto está sumido o sujeto a lo que Roma estableció. Por ejemplo, encontramos otros comentarios con respecto a este tema que estamos siguiendo, porque ya lo abrimos, con respecto a lo que dice Matitiahu, libro de Mateo. ¿Cuál es el origen del nacimiento de Yehoshua?
Dice John MacArthur, les invito a revisar al pie de página quién es este señor. Y ustedes verán ahí quién es. Dice John MacArthur, y ahí está la dirección donde él dice esto en la web. No nos sorprende cuando ellos quieren negar de manera inmediata su corolario, el nacimiento virginal. Perdón. Porque el nacimiento virginal y la deidad de Cristo son inseparables. Mire lo que dice MacArthur. Ahora, ¿de dónde saca esto MacArthur? El señor John MacArthur, que es bastante popular en los Estados Unidos. Tiene un ministerio de años. No preciso cuántos años tiene John MacArthur, ni cuánto tiene en ministerio, pero sé que son más de quizás 40 años John MacArthur. Es lo que conocemos hoy en día como la guardia vieja de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿De dónde lo saca? Lo saca de lo que ya Roma había postulado. Habla de que el nacimiento virginal y la deidad de Cristo son inseparables. ¿Ve? Escuche, dice MacArthur, si Jesús es Dios, entonces debe nacer de Dios. José un hombre y María una mujer no pueden producir a Dios. MacArthur se hace eco de una doctrina católica, pero quiere reformularla. Porque la intención de la doctrina católica tiene varios aspectos, como ya lo sabemos. Y no quisiera yo entrar en esta enseñanza, en esas aristas, pero muchas veces nos es necesario para comprender lo que estamos estudiando. Por ejemplo, una de las doctrinas más fuertes dentro de la Iglesia Católica, ¿cuál es? Que María es la madre de Dios. Ahora, MacArthur está diciendo que María no puede ser la madre de Dios o no puede producir a Dios. No puede ser hecho. Solo Dios puede nacer en este mundo por su propio poder. Ahora, cuando MacArthur dice esto, yo quiero proponerles a ustedes quizás algo que no es tan fácil porque venimos nosotros de estas culturas o de esta cultura tan complicada, ¿no? Pero pongámonos por un momento y en lo que ya nosotros hemos estudiado y en el bagaje o el recorrido que tenemos dentro de las raíces hebreas, pongámonos un momentico en las cotizas, en los zapatos de un judío, de un hebreo, para ser más amplio. Cuando se dice que solo Dios puede nacer en este mundo por su propio poder. Esto es para la tradición hebrea, usamos esta palabra otra vez prestada para que la gente comprenda, dentro de la teología hebrea, ¿esto cómo es? Esto no tiene cabida. No tiene sostén. ¿Ok? No por algún medio humano. Entonces, dice MacArthur, si vamos a negar la deidad de Cristo de manera natural, es decir, que Cristo, que Jesús no es Dios, si vamos a negar eso, negaremos entonces el nacimiento virginal. Porque el nacimiento virginal, ojo, como lo propone Roma, ¿para qué da? Para sostener esta doctrina de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, y Dios es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿qué otra doctrina vamos a sostener con eso? La famosa Trinidad, que ya lo va a comentar el mismo John MacArthur. Dice, entonces, si vamos a negar la deidad de Cristo de manera natural, negaremos el nacimiento virginal, y de la misma manera, si usted niega el nacimiento virginal, usted también negará la deidad de Jesucristo. Ahí no termina MacArthur. ¿Qué más dice MacArthur?
En segundo lugar, creo que el cimiento del nacimiento virginal no es solo el registro del Antiguo Testamento, sino la doctrina de la Trinidad. Yo creo que la doctrina de la Trinidad establece el cimiento también para el nacimiento virginal. Y viceversa, como lo acaba de decir, con la deidad. Entonces, él asume que ambas doctrinas que son existencialmente católicas. Conversaba brevemente con el doctor Carlos Martínez. Doctor Carlos Martínez, para quien no lo conoce, es un doctor naturista que ha estado tratando a mi esposa y a la esposa del Roe con respecto a algunas situaciones que tienen, ¿verdad? En su espalda y algunos dolores, y los resultados han sido muy buenos. Y él me hacía unas preguntas y yo creo que él se sorprendió porque él me hace la pregunta que ya nosotros habíamos hecho hace tiempo, o se nos había hecho y habíamos estudiado. Me dice, ¿de dónde vienen todas las religiones cristianas existentes hoy? Adventistas, evangélicos, sea pentecostal, sea liberal, sea el que sea, testigos de Jehová, mormones, me nombró varias. ¿De dónde vienen? Y mi respuesta fue rápida. Yo le digo, de Roma. Él pensó que yo iba a defender la parte y decir, no, ¿de dónde vienen? De la Biblia. Él se queda en shock como diciendo, oh, este está de acuerdo conmigo. Y él hace ahí su postulado y dice, sí, todas vienen de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es la madre. Él pensó que yo le iba a refutar eso y de ninguna manera lo hice. Todo lo contrario, le di la razón, es verdad, todas vienen de Roma. Y él mismo me hace referencia a cómo sucedió ese apartheid. ¿Dónde? Porque él me dice que, en este caso, el reformador, del cual toda la iglesia cristiana hoy en día tiene como un héroe, que es Martín Lutero, ¿quién era? Él me dice, ¿quién era el que separó todo esto? Era un sacerdote católico y todos los demás eran católicos. Lo que hicieron fue medio maquillar a él. Y le dije, es verdad, porque esa es la verdad que tenemos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con todo esto que está aquí, ¿verdad? Ojo, no estamos hablando mal de John MacArthur ni de ninguno de ellos. Estamos hablando de las doctrinas que se están sosteniendo con respecto a este tema, al tema que estamos siguiendo. Entonces esto dice MacArthur, entonces lo vemos claramente, amados hermanos. Ahora, volvamos al texto que empezamos a estudiar. Y en ese texto vamos a sincronizarlo a los dos primeros versículos, que serían 18 y 20 del capítulo 1 de Mateo. Dice, ahora bien, el nacimiento de Yehoshua el Mesías fue así. Estando desposada su madre Miriam con Joseph, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Y Joseph, su marido, que era justo, pero no quería denunciarla, se propuso repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de Adonai se le apareció en sueños diciendo, Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Ruach HaKodesh. Por supuesto, cuando nosotros leemos esto, amados hermanos, sin ningún conocimiento previo, es fácil que lo que la Iglesia Católica establece y dice, cale. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de nada y todo lo que nos digan con respecto a esto, uno tiende a ¿qué? A asumirlo. Porque uno no llega a una iglesia
con un grado de madurez y con un grado de entendimiento. Uno llega a una iglesia ¿cómo? En cero. Y generalmente llegamos a una congregación, a una iglesia, ¿por qué? Porque tenemos necesidad espiritual, porque hay algún problema, una situación, una enfermedad. Entonces llegamos buscando un refugio, buscando. Entonces nos encontramos con todo esto, bueno, y lo que se establece en esa congregación es para nosotros de buenas a primeras lo que es. Pero para nosotros, particularmente, que veníamos de una tradición y una forma de ver las cosas, en un tiempo comenzamos a cuestionar, o mejor dicho, el Señor nos dio para cuestionar. No es que nosotros lo hicimos, vamos a estar claros. Es que el Señor nos manda una palabra, nos envía esto que hoy conocemos como raíces hebreas de nuestra fe, y a través de esto, todas estas cosas comienzan ¿a qué? A ser cuestionadas. ¿Por qué? Porque al Señor le plació. Ahora encontramos esto. Esto es lo que dice la Biblia textual con algunas, vamos a decir, refacciones que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, no aparece Jesús, sino el nombre de él, el Mesías, que es Yehoshua. No aparece Espíritu Santo, sino Ruach HaKodesh. No aparece María, sino Miriam. Y no aparece José, sino Joseph. Esto en función a nosotros darle mayor peso a esta palabra en cuanto a lo original, como debió ser. Porque esto que escribe Matitiahu no lo escribe en castellano, lo escribe en hebreo. Hebreo. Solo que bueno, las originales no las tenemos. Pero Baruch Hashem, que el Señor ha preservado gran parte de estas palabras, pero las ha preservado en estos idiomas vernáculos o de cada quien, y esto trae consigo algunas situaciones que nos perjudican, Sin embargo, tenemos ciertas ventajas. ¿Cuál es? Que hay varias versiones, y esas varias versiones son posibilidades textuales de cada porción que tenemos. Aquí tenemos esta. Y cuando leemos la textual, que para nosotros ha venido a ser un poquito mejor porque tuvo correcciones, encontramos que dice, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. ¿Quién? Miriam. Miriam fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué hizo Roma? Decíamos en la clase pasada que Roma se encargó de explicar cómo fue eso. Ahora, el texto no dice cómo fue. El texto simplemente dice, fue hallada encinta del Ruach HaKodesh. Pero no explica el proceso. Nosotros sabemos que el proceso natural, biológico, para que una mujer se encuentre encinta, ¿cuál es? Y que hay una relación entre un hombre y una mujer. Y que se unan biológicamente el óvulo y el esperma, ¿verdad? El óvulo de la mujer y el esperma del hombre, para aportar para la concepción, para que se conciba una vida. Puede ser hembra y puede ser varón. Y decíamos que las investigaciones científicas han arrojado lo que se conoce dentro del ámbito biológico, por ejemplo, los cromosomas. Las mujeres tienen un cromosoma y el hombre tiene otro cromosoma diferente, parecido pero con su diferencia. Mientras que la mujer, cromosómicamente hablando, decíamos que tiene dos cromosomas. ¿Cuáles son? X y X. X y X. Mientras que el hombre es X y E. X y E. Eso es lo que se está establecido biológicamente, comprobado. Ahora, ¿qué pasa? Roma se encargó de echarnos el cuento cómo fue. ¿Cómo fue? Bueno, que vino el Espíritu Santo y fue el que preñó a María. Preñó a María. Entonces, en la mente occidental nuestra, ¿cómo es eso? Bueno, que fue él, o fue una relación, o fue que él puso mágicamente
un esperma en el óvulo. Entonces, si es así y el Espíritu Santo es Dios, entonces Jesús es hijo de Dios. Por eso Él es Dios, por eso Él es divino y todas las demás teorías y tradiciones católicas que surgieron a partir de esta interpretación. ¿Ok? Ahora, hago énfasis en eso porque en las otras versiones encontramos también otra forma de decirlo. Ahora, destaco, por ejemplo, que el marido de Miriam, de María, ¿quién era? Era Joseph. ¿Y quién es Joseph? Un descendiente de David. Miren cómo dice, Joseph, hijo de David. Ahora, sí, Jesús es hijo de Dios, ¿es relevante de qué tribu sea Joseph? No es relevante. Si Jesús es hijo de Dios, porque Dios puso el esperma, o para que se diera la concepción, entonces es relevante que Joseph sea hijo de David. No, porque si él va a ser hijo de Dios, el papá adoptivo, que sea de qué tribu, de la que sea, no hay problema. ¿Sí? Pero fíjense que ellos mismos no pueden sostener sus interpretaciones, para no decir mentiras y no ofender. ¿Por qué? Porque ellos mismos dejan las huellas que dicen, Joseph, hijo de David. Veamos. En esta versión, Nueva Biblia de las Américas, dice, el nacimiento de Yehoshua fue como sigue. Estando su madre Miriam comprometida para casarse con Joseph, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu de santidad. Entonces Joseph, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueño un ángel del Señor, diciendo, Joseph, hijo de David, no temas en recibir a Miriam tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu de santidad. Vemos entonces aquí que mientras que la textual dice encinta del Ruach o del Espíritu, la Nueva Biblia de las Américas dice por obra del Espíritu. Por obra ¿qué hace? Amplía. Ahora, ¿cómo fue esa obra? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se hizo? Yo les voy a echar el cuento, dice Roma. Pero ¿cabe la posibilidad que haya sido de otra forma? Es la pregunta que hay que reflexionar. Encontramos la versión Dios habla hoy, 2002. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Mire, ya no dice encinta por el Espíritu. Ahora dice encinta por el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Esto pudiera traer otras conjeturas, pudiera traer otras interpretaciones. ¿Ve? Y lo dice al final, dice en el versículo 20, porque el Hijo que espera es obra del Espíritu Santo. El Hijo que espera es obra. No dice que el Hijo que espera es hijo del Espíritu Santo. No, dice que es obra. Que están haciendo por una obra que el Espíritu está realizando. Pero no dice el texto cómo fue que lo hizo el Espíritu. Ahora, nosotros sabemos cómo el Eterno creó a Adán. ¿Sí o no? La Torah lo dice. Bereshit dice cómo el Señor hizo a Adán. No hay por qué tener dos, si se quiere, líneas, ¿no? Una sola. Nosotros sabemos cómo Adán fue hecho. Y lo dice el texto de Bereshit. Pero aquí no explica explícitamente cómo fue la obra del Espíritu Santo. Ahora, pero ¿cómo yo voy a interpretar la Escritura?
alejada de los postulados mismos de ellas? No puedo. Porque si yo lo hago alejado de los postulados de la Escritura, ¿qué estoy haciendo? Creando algo diferente. Decía un predicador que un texto oscuro hay que interpretarlo ¿con qué? Con un texto claro. ¿Ve? Yo no puedo interpretar la Escritura a mi conveniencia ni por una interpretación privada. Porque ya lo dice el mismo Kefa, que la interpretación de la Escritura no es un asunto privado de nadie. No, es que a mí me parece, no. Lo que ya está establecido en la misma Escritura es lo que te debe llevar a interpretar la Escritura. Y decíamos en la clase pasada, y lo tenemos que reafirmar, y esto es muy importante, que hay que escucharlo, porque nosotros estamos trabajando ahora no con una perspectiva cristiana, sino con una perspectiva hebrea, de lo que la teología hebrea venía ya estableciendo. ¿Ve? ¿Y qué está establecido dentro de la teología hebrea? Que el Mesías debía nacer, ¿de dónde? De la casa de David. Por eso es tan relevante que el mismo Mateo que dice, Joseph, ven David. Ven David. Porque Yehoshua tenía que ser descendiente de David. Ahora, si yo interpreto todo esto y digo que Yehoshua no es hijo de José, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando con los pies a lo que ya está establecido. ¿Qué tengo que hacer yo? Interpretar conforme a lo que ya está establecido. ¿Y qué tengo que sostener? Que Yehoshua es hijo de José. Ven David. Para que se pueda sentar ¿dónde? En el trono de David, su padre. Ahora, ¿qué pasó? Se confundió la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Porque hay otro postulado que Roma estableció, ¿cuál es? Que Jesús va a reinar ¿dónde? ¿Dónde va a reinar Jesús? En el cielo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque él no puede reinar en el trono de David, su padre, porque no es hijo de David. Ah, no, pero va a reinar en el trono de Dios porque él es hijo de Dios. Entonces, por eso va a reinar en el cielo. ¿Se dan cuenta como todos los postulados y las doctrinas cristianas dónde van? Sí, pero es que son categóricos. Enlazan las cosas, pero con una, digamos, maestría tremenda, para que una doctrina sostenga a la otra. Pero es un castillo de naipes, que le tumbamos uno y ¿qué pasa con el resto? Se cae todo. Todos esos postulados y esas doctrinas, lamentablemente, que nos habían engañado en algún momento, se caen por su propio peso porque no pueden sostenerse. Con esto solito, ¿se dan cuenta por qué esto es tan importante? Porque nosotros hemos venido estudiando y nos hemos dado cuenta que todas estas doctrinas están, ¿cómo? Erradas. Pero ya encontramos el eslabón donde se sostenían. Y quitándoles ese naipes o esa cartica o ese dominó para nosotros aquí que es más popular, ¿qué pasa con el castillo? Se derrumba por completo. Por completo. ¿Ve? Entonces aquí tenemos. Dice la versión Jerusalén 1976, Biblia de Jerusalén dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. José su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mire entonces, como esta versión dice,
se encontró encinta por obra del Espíritu Santo, parecido a lo que dice Dios habla hoy. Y al final, lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, coincide con las otras versiones. Pero ¿qué se evidencia? Que entre ni en las mismas versiones hay que unanimidad en la forma de interpretar o de versionar, mejor dicho, lo que Matitiajo o Mateo está reflejando en esta escritura. Encontramos otra, ¿verdad?, que es para nosotros conocida como la versión del Código Real. Dice: el nacimiento de Yeshua el Mashiach fue así. Habiendo sido dada Miriam, su madre, en matrimonio a Joseph, antes de llegar la fecha de la consumación del matrimonio y venir juntos, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Mira cómo el Código Real transmite lo que las versiones cristianas están diciendo. Dice: fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Que el poder del Eterno a través del Ruach fue el que causó su embarazo. Que su embarazo no fue un embarazo normal. ¿Ok? Que tiene su tono de milagro. Ahora, esto no es nuevo dentro de la teología hebrea. Esto es nuevo. Los embarazos extraordinarios o milagrosos dentro de la teología hebrea son nuevos. No. ¿Por qué? Porque tenemos el embarazo de Sara, nuestra matriarca, el embarazo de Rivka, el embarazo de Hannah, ¿verdad? Y pare de contar algunas otras mujeres que también eran como estériles y que sus embarazos fueron embarazos milagrosos. Ahora, no nos debe sorprender que en Israel, el pueblo de Adonai, surja entonces un embarazo como este, en el caso de Miriam. Y aclara Matitiajo que quien ha sido el causante de ese embarazo o la forma como ese embarazo se está dando es el Ruach. Es el Ruach. Joseph, su marido legal, siendo un judío hasídico, ahora no hasídico de este tiempo, ¿no? En estos días hay unos judíos que se hacen llamar hasídicos, que son básicamente los del Lubavitch. Ahora, ¿por qué? Porque esta expresión hasídica o hasídico es una expresión hebrea que quiere hablar de una persona piadosa o devota, una persona practicante de la Torah, siendo un judío practicante. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso que es judío practicante? ¿Acaso que hay judíos que no son practicantes? Déjeme decirle, si no lo sabía, sí los hay. Hay judíos que no son practicantes. ¿Practicantes de qué? De los mandamientos de la Torá. No quería denunciarla exponiéndola a una muerte pública. Miren cómo se acerca un poco más el Código Real, porque esta era la consecuencia de que María, o Miriam, mejor dicho, estuviera encinta, ¿verdad?, de esta manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Joseph dice, bueno, yo no tuve una relación sexual con ella. Por lo tanto, él pudo denunciarla y a ella la iban ¿a qué? La iban a ejecutar. Una muerte pública y vergonzosa. Y pensando en cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión que lo mejor era darle secretamente un documento de divorcio. Un get, como se conoce en hebreo. Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se durmió y mientras dormía, y aquí un mensajero del Eterno, un malaj, se le apareció en visión diciéndolo, Joseph ben David, no temas recibir a Miriam como tu mujer, porque su embarazo ha sido causado por una palabra profética de la Ruach HaKodesh. Suena mucho más diferente que es lo que Roma con las versiones nos quiso implementar, o implementó, mejor dicho. Hoy digo nos quiso porque nosotros nos libramos, gracias al Padre, no a nosotros. Y esto es tremendo, ¿no? Poder ver esto, como este texto del Código Real nos da una luz
de todo esto. Sin embargo, él no da ninguna interpretación, el código real, ni dice cómo fue. Se ciñe a decir lo que el texto nos dice. Encontramos otra versión, por ejemplo, la Kadosh. La Kadosh, a pesar de ser una versión hebrea, o buscando la raíz hebrea, no da mucha variación. Dice, esta es la forma que el nacimiento de Yahshua, como le dicen ellos, se le llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Joseph, antes de que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por la obra del Ruach HaKodesh. Si no agrega nada más, no dice, sino que hacen prácticamente lo que las mismas versiones castellanas han venido estableciendo. Sin embargo, sigue la línea de por obra. Su futuro esposo, José, era un hombre justo, así que hizo planes para romper el compromiso secretamente antes de ponerla en deshonra pública. Pero mientras él pensaba esto, un malad de Yahweh se le apareció un sueño y dijo, José, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh es. ¿Sí? Entonces dice esta versión Kadosh. Ahora veamos otra versión. Esta versión, que esas siglas son un poco difíciles de dictaminar, ¿no? Pero es una versión católica. Y esa versión es la Félix Torres Amat. De ahí es que esas siglas, ¿no? Ahorita en la casa tenemos una porque la superabuela, la abuela de mi esposa, madre de mi mamá, Noemí, ella dejó como herencia una Biblia de esa, grandota, que fue refaccionada y ahí la tenemos como una reliquia, pues. Y ahí está. Y hay algunas notas de ella, ¿no? Y en la Félix Torres Amat dice, el nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre Miriam con José, sin que antes hubiesen estado juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Ella, en la Félix Torres Amat agrega, en su seno. Mas José, su esposo, siendo, como era justo y no queriendo infamarla, deliberó dejarla secretamente. Estando él en este pensamiento de que un ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque lo que se ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Cabe destacar que Félix Torres Amat, que era un sacerdote católico, sigue la línea, en vez de decir encinta o del Espíritu, dice por obra del Espíritu, dejando entrever que es el Ruach quien hace la labor, pero no dice cómo fue esa labor. ¿Okay? Entonces encontramos todas estas versiones y todas estas versiones, una que otra, difiere de lo que la interpretación católica nos está haciendo creer, que es que el Mesías, ¿verdad?, no tiene un padre biológico. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana estableció que José era el padre del Mesías, pero no biológico, sino Pepe. ¿Y ustedes saben qué es Pepe? Ya lo explicamos en otra clase. Pepe es padre putativo. ¿Eso cómo se come? Es que no es su padre original, sino, vamos a decir, su padrastro, su padre adoptivo, pues, el que lo adopta como hijo, pero no es el padre original o biológico. ¿Ok? Eso es lo que nos dice ¿quién? La Iglesia Católica. De allí que tradicionalmente a todos los José se le conoce como Pepe. Pepe. Aunque también hay algunos que se le dice Cheo. José, Cheo. O Cheito. Cheo. Pero la mayoría,
Por ejemplo, sobre todo en Italia es Pepe. Don Pepe. ¿Y quién es Don Pepe? Don José. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se le dio ese apelativo a José, el marido de María. ¿Okay? Entonces ahí vienen esas tradiciones, vienen esas doctrinas y todo lo que Roma establece. Ahora vamos a Gilel, que fue un texto que también citamos. ¿Por qué Gilel? Porque Gilel es otro testimonio que encontramos en el Brit Hadashah, en los escritos apostólicos, o como se le conoce dentro del cristianismo, el Nuevo Testamento. Dice Gilel en el capítulo 1, versículo 31 al 41. Vamos a leer 31 al 35 y el 41. Dice, aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, dice esta versión, la versión textual, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Elohim. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dejo este versículo 41 adrede para hacer una comparativa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos hablando aquí en Gilel, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Te hará sombra. Ahora, cuando vemos esto, ¿esto qué es? Esto es un hebraísmo. Un hebraísmo no es una expresión literal en sí, sino que, o lo que conocemos aquí en castellano como modismo. Un hebraísmo es una expresión retórica que quiere dar a entender algo, pero ¿quién lo va a entender? Quien sea parte de esa cultura. Quien no sea parte de esa cultura le cuesta entender un hebraísmo, un modismo. ¿Por qué? Porque otro tiene que explicarse. Mira, ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando dicen, no, este se cree la pepa del queso? Y es que el queso tiene pepa. ¿Ah? O tantas expresiones que hay, por ejemplo, en castellano. Así cuando dice, y el poder del Altísimo te hará sombra. Otra vez, hay una expresión y no hay una explicación de cómo es esa sombra. Para nosotros aquí, culturalmente, sombra es ¿qué? Que se pose encima. Eso es lo que quiere decir cuando dice te hará sombra. Por lo cual también los nacidos serán llamados santos, hijos de Elohim. Entonces, cuando vemos la explicación de Roma, Roma nos dice cómo fue esa sombra. Pero cuando vamos, en el caso de Elizabeth, que también era ¿qué? Judía, o era parte en ese momento de la cultura judía, ¿ok? Porque ya lo hemos explicado muchas veces, lo tenemos que seguir explicando. ¿Quién es judío? En aquel momento judío fue no solo que el que era de la tribu de Judá y de Benjamín, sino de las otras tribus que se asimilaron y pasaron a vivir conforme al modo de la casa de Yehudá. Entonces, bueno, a todo el mundo se le llamó judío. Hoy en día eso se amplió. Y el pueblo de Israel hoy, ser judío es sinónimo de ser del pueblo de Israel. Cuando dicen, no, los judíos, y dice un estudio, a los judíos se les dio la Torá en Sinaí, y todos los que estaban ahí fueron judíos. Cuando uno viene a ver, eso no es totalmente verdad, pero uno comprende cómo se está diciendo. Ahora, cuando dice y habla de Elizabeth, dice, oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. ¿Quién saltó de gozo en su vientre? ¿Qué criatura? Está hablando de Johanán, que era el hijo de Elizabeth y Zacarías.
y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora explíquenme ustedes cómo es eso de ser lleno del Espíritu Santo. Por un lado dice que Miriam, ¿verdad? El Ruach o el Espíritu Santo le hizo sombra, y aquí dice que a Elizabeth la llenó. La llenó. Ahora, ¿cómo es eso de llenar? ¿Ah? Si nosotros nos vamos, ¿verdad?, a la Escritura, cuando una persona era llena del Ruach, se hablaba de que una persona era llena del Ruach cuando ésta hablaba del Ruach o del poder que el Ruach le permitía hablar. Por ejemplo, los profetas. Cuando hablaban la palabra de Adonai, estos, ¿qué hacían? Eran llenos del Ruach, porque el Ruach les daba a hablar de la palabra de Adonai. Ahora, no se está hablando de algo literal. No es que vino el Ruach de Adonai y los llenó como si fueran un recipiente de agua o de vino. No, esto es una expresión como metafórica, simbólica, que quiere decir que esa persona está actuando conforme al Ruach. Ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con Miriam? ¿Por qué literalizamos a Miriam y decimos que Miriam, no, fue que vino el Espíritu Santo y la preñó? ¿Ve? Porque es lo que ha dicho Roma. Veamos ahora cómo lo dice el Código Real, pero hasta el 35. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande, llamado Ben-Elión, y Hashem, Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y siglos, y de su reino no habrá final. Entonces Miriam le dijo al mensajero celestial: ¿qué tendré que hacer para que esto se cumpla? Pues no he tenido relaciones íntimas con varón. Y respondiendo el malaj le dijo: la presencia divina vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te rodeará de su favor. Miren cómo se escucha, se escucha un poco diferente. ¿Ve? Te rodeará de su favor, te favorecerá. ¿Ve? Esto es consono con lo que aparece allí en caso de Miriam, que fue favorecida o bendecida, porque dice después el canto: bendita eres tú entre las mujeres. Favorecida, ¿por qué? Porque la presencia del Señor vino sobre ella para hacer este milagro, que ella concibiera sin estar con un varón. A eso no quiere decir que lo que está concibiendo sea hijo de Dios biológico. Porque ¿de dónde viene esa doctrina? ¿De dónde viene? Déjeme decirle que originalmente no viene de Roma, viene de Grecia. Porque Grecia es la que inventó esto. Los famosos semidios o semidioses. Como por ejemplo el caso que mencionaba la clase pasada de Hércules. Que para los griegos es Hércules, pero para los romanos es... para los romanos es Hércules, para los griegos es Heracles. Heracles, que era hijo de ¿quién? De Zeus. Y Hércules, hijo de Júpiter. Con una mujer mortal. Con una mujer mortal. Entonces ahí es donde cala esta doctrina de que el Mesías es hijo de Dios con María. Con María. Miren de dónde viene todo esto. No de la teología hebrea. No viene de ahí. Dice: por lo cual también el que se engendre en ti será apartado para el uso exclusivo del Eterno y será llamado Ben Elohim. Ben Elohim. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ver eso, aunque ya el tiempo se nos acabó. Encontramos otra versión que la Biblia de las Américas, y dice: aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo
y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Biblia Las Américas. Cabe destacar, por ejemplo, en todo lo que Gilel nos dice, que el versículo 33 habla de Yehoshua y dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sobre la casa de Jacob es ¿dónde? En Israel. Mientras que el postulado católico dice que va a reinar ¿dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Por qué? Porque no puede reinar en la casa de Jacob si no es descendiente de David. Porque el Señor, el mismo Señor, no fui yo, no fue usted, no fueron los católicos, no fueron los evangélicos, no fue ninguno, ni siquiera los judíos. ¿Quién fue que le dijo a David: yo te prometo que nunca faltará hijo de tu casa que se siente en tu trono para siempre? Ahora el Señor es hombre para que mienta. Ahora resulta que en el camino se le ocurrió, dice: no, vamos a inventarnos otra. Ahí lo dice, claramente lo dice, miren. Ahí está. Le dará el trono de su padre David. ¿Y dónde está el trono de David? ¿Dónde? En Jerusalén. En la tierra, no en el cielo. Entonces, todo eso que nos vendieron, ¿cómo está? Está chueco. Esas mentiras no son verdades. ¿Ok? Y dice la versión de Os Habla Hoy Contemporánea 2002: ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David. Y él mismo nos dice que él es antepasado ¿de quién? De David. Ahora fíjense ustedes, en las legislaciones, generalmente en todo el mundo, se desprende un artículo en la mayoría de las constituciones, que por ejemplo, en Venezuela está, que para ser presidente de Venezuela, ¿qué se necesita? Ser venezolano. No se puede ser extranjero naturalizado. Un extranjero naturalizado que pasa a ser por una condición legal venezolano no puede ser presidente de la República. Tiene que ser nacido en esta tierra. ¿Lo ve? Nacido en esta tierra. Ahora, en Israel hay muchas de estas cosas, y ya lo sabemos, por ejemplo, con el caso de ser judío, ser israelita, ¿ok? Todo este tipo de cosas. Pero particularmente para sentarse en el trono de David no puede ser un adoptado. No puede ser un adoptado. Tiene que ser como hijo legítimo de David. No puede ser un adoptado. Tiene que venir de él, porque el Señor se lo prometió a él. Entonces, esa teoría de que no, pero es hijo de David, pero no es biológico, sino adoptado, pues, porque él es su padre putativo, Pepe. Eso no puede ser. No se dio nunca en Israel. Nunca. Y no se va a dar porque el Señor no puede mentir. Como dijo aquel hombre, que no vamos a mencionar su nombre, pero sí lo que dijo. ¿Qué dijo? Que Adonai no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta, porque no se va a equivocar nunca. Entonces vemos ahí claramente. Y dice: y reinará por siempre en la nación. ¿De dónde? De Israel. Dice la DHHC. Dios Habla Hoy Contemporánea 2002. Y reinará por siempre en la nación de Israel. No en los cielos,
Su reinado no tendrá fin. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor le prometió a Melech David. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. ¿Nube qué es? Dentro de la jerga hebrea, ¿nube qué es? Protección. Él te va a proteger. Él te va a cuidar. Él te va a favorecer. ¿Lo ve? Fíjense con las mismas versiones entonces que nos van dando. Mucha pista sobre todo esto. Y terminamos con esta, dice Gilel 1:31, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues, puesto que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la versión Las Américas. Este está repetido. Este sí, verdad, que me fui atrás. Ahora ahí. Quería llegar ahí y dejar esto propuesto. ¿Ok? Propuesto esto para la semana, no que viene, sino la siguiente, que es la que nos toca. Empezar a hacer un paréntesis y desarrollar esta parte que Gilel nos monta para poder entenderla, porque de esto se aprovechó también Roma. Dice 1:32 al 35. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Adonai le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam dijo al Malak, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no conozco varón. Respondiendo el Malak le dijo, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te dará sombra. Por lo cual también lo nacido será llamado Santo, Hijo de Elohim. Hago notar estas dos frases, Hijo del Altísimo e Hijo de Elohim. Y a partir de aquí hacemos una exégesis, una interpretación, ¿basado en qué? ¿En qué nos vamos a basar? En lo que a mí se me ocurra. Yo puedo decir aquí 1000 cosas, pero lo que yo pueda decir no tiene validez. Yo tengo que basarme ¿dónde? En lo que está escrito. En lo que está escrito. Estas expresiones, Hijo del Altísimo, Hijo de Elohim, ¿cómo las podemos interpretar? Vamos a hacerlo porque es necesario para darle comprensión a esto. ¿Ve? Vamos a leer este texto y con esto terminamos. En primera de Divrei Hayamim, que es lo que conocemos popularmente en las versiones como primera de Crónicas, 22:9 al 10, que dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Cabe destacar que está hablando ¿quién? ¿El Señor a quién? A Melech David. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shalomón, que en la versión aparece como Salomón. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él se llama Shalomón porque va a ser un hombre de paz. Él edificará casa a mi nombre y él me será por hijo y yo le seré por padre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Cualquier parecido con la realidad como es. Díganme ustedes que están ahí. Díganme ustedes, mis amados hermanos que están conectados. Cualquier parecido con la realidad como es. Pura casualidad, como decimos aquí. No, no es casualidad. ¿Cómo poder interpretar lo que dice Matitiajo, que es hebreo, con un texto hebreo? Pero usted era, more, pero solamente tiene ese. No, mira, hay muchísimos. Para la clase pasada lo vamos a ver. La clase siguiente. La siguiente clase estaremos viendo qué significan o cómo se pueden interpretar estas expresiones Hijo del Altísimo
e hijos de Elohim. Porque son los que se aplican ¿a quién? A Yahushua. Y que han sido mal interpretados ¿por quién? Por Roma. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y sigamos adelante haciendo la voluntad del Señor. Este era el otro texto que venía, y bueno, vamos a dejarlo propuesto ahí para la clase que viene, en Shemot 4:22, donde el Señor le dice a Moshe, y dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, Israel es mi hijo, mi primogénito. Casi nada. El hijo primogénito de Adonai. Israel. Hijo. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo. ¿Ok? Bueno, Baruch Hashem, vamos a ponernos en pie y estaremos con esto terminando esta clase. ¿Ok? Que se pone más que interesante. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, que estamos acá presentes estudiando todas estas palabras, reconociendo, Señor, tu amor, tu bondad para con nosotros, que nos has traído revelación en medio de tanta oscuridad, luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando, con mucha humildad, Señor, sin ánimo de ofender a nadie, sino develando tu verdad, esa verdad de las Escrituras, oh Padre Santo, respetando lo que otros puedan creer, pero estableciendo lo que nosotros aquí en esta congregación tú nos has establecido, Señor, y dejarnos llevar por ello, obedecer a lo que tú nos dices en tu palabra santa y maravillosa. Por los méritos de tu Hijo amado, te pedimos que seamos todos bendecidos, sanados los que están enfermos, ayudados los que están en necesidad, y que puedas cada día, Señor, seguir dándonos tu bendición y tu amor en todo momento. Por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua HaMashiach, amén y amén. Bueno, shalom a todos y Laila Tov.